Bienvenido a Entrevistas Bitcoin. Aquí no hacemos trading, aquí no perseguimos velas, aquí hablamos de Bitcoin, de personas, de ideas y de lo que hay más allá del gráfico. Porque aquí pensamos a largo plazo. Si tú también, este es tu canal. Empezamos. Este hombre hizo algo que ningún presidente del mundo se había atrevido a hacer. Cogió un país entero y decidió apostar parte de su futuro a Bitcoin. Y no estamos hablando de comprar unas cuantas monedas. Hablamos de cambiar una ley, crear una cartera digital, dar dinero a millones de personas y decirle a todo el mundo, vamos a hacerlo. El país se llama El Salvador y su presidente, Nayib Bukele. En septiembre de 2021 Bitcoin se convirtió oficialmente en moneda de curso legal junto al dólar, y durante unos meses parecía que estábamos viendo el comienzo de algo histórico. Pero entonces Bitcoin cayó, la gente empezó a burlarse, el proyecto empezó a recibir críticas, y unos años después, El Salvador tuvo que cambiar parte de aquella ley. Entonces la pregunta parece bastante sencilla. ¿Fue todo un fracaso? Porque si miramos algunos datos, parece que sí. Pero hay un problema. Mientras todo el mundo estaba mirando si los salvadoreños pagaban el café con Bitcoin, quizás estamos mirando el lugar equivocado. Y para entender lo que ocurrió, tenemos que volver al 2021. En aquel momento Bitcoin estaba viviendo una de sus mayores explosiones. El precio subía, las redes estaban llenas de gente hablando de criptomonedas. Y mientras la mayoría de los gobiernos intentaban decir qué hacer con Bitcoin, El Salvador decidió hacer algo completamente diferente: legalizarlo. El 7 de septiembre de 2021 entró en vigor la ley Bitcoin. Desde ese momento Bitcoin pasaba a ser una moneda de curso legal junto al dólar. Y el gobierno lanzó su propia aplicación, Chivo. La idea era sencilla: descargas la aplicación, recibes $30 en Bitcoin y empiezas a utilizarlo para comprar, para vender, para enviar dinero, para recibir remesas. Sobre el papel parecía una revolución. Pero había una cosa que no podía saberse todavía: ¿la gente realmente quería utilizar Bitcoin? Y durante las primeras semanas, El Salvador se convirtió en el centro de atención de todo el mundo. Cajeros de Bitcoin, carteras digitales, restaurantes aceptando Bitcoin, turistas, influencers, bitcoiners viajando al país, y Bukele apareciendo constantemente defendiendo el proyecto. El mensaje era muy potente. Un pequeño país centroamericano estaba haciendo algo que Estados Unidos, Europa y prácticamente todos los demás gobiernos del planeta no se atrevían a hacer. Pero había otra razón por la que la idea podía tener sentido: las remesas. Millones de salvadoreños vivían o trabajaban fuera del país, y cada año envían miles de millones de dólares a sus familias. Y por eso el gobierno argumentó que Bitcoin podía facilitar esos movimientos de dinero, sin intermediarios, sin fronteras, desde un teléfono. Y durante un tiempo parecía que aquello podía convertirse en algo mucho más grande, hasta que llegó el problema. Bitcoin empezó a caer, y aquí la historia se volvió mucho más incómoda. Porque de repente ya no estamos hablando de una revolución tecnológica, estamos hablando de dinero, mucho dinero. El gobierno salvadoreño había empezado a comprar Bitcoin, y cada vez que el precio bajaba, las redes sociales se llenaban de críticas. Están perdiendo dinero. Esto es una estafa. Bukele ha arruinado el país. Bitcoin ha muerto. Y mientras tanto Bukele hacía algo que todavía provocaba más polémica. Seguía comprando cuando otros vendían. Él acumulaba, y cuanto más caía Bitcoin más parecía una apuesta personal del presidente. Pero entonces ocurrió algo muy curioso. Bitcoin volvió a subir. Y esas mismas personas que se habían burlado de El Salvador, ahora empezaban a mirar de nuevo. El precio de Bitcoin podía subir. Las reservas del gobierno podían aumentar de valor. Pero había una pregunta mucho más importante: ¿lo estaba utilizando realmente la población? Porque una cosa es que un país compre Bitcoin, y otra completamente distinta es que millones de personas lo utilicen todos los días. Y aquí los datos empezaron a ser bastante menos espectaculares. El FMI señaló que el uso de Bitcoin en la economía salvadoreña seguía siendo limitado, y que su utilización para recibir remesas era muy pequeña. Es decir, el gran experimento estaba teniendo un problema. La gente podía utilizar Bitcoin, pero no necesariamente quería hacerlo, y eso cambia completamente la historia. Porque si el objetivo era convertir Bitcoin en una moneda utilizada masivamente, algo no estaba funcionando. Y entonces llegó alguien que llevaba tiempo observando desde fuera: el Fondo Monetario
internacional. Y en 2025 El Salvador alcanzó un acuerdo con el FMI y Bitcoin estaba en el centro de las negociaciones. La ley Bitcoin cambió. La aceptación de Bitcoin por parte de los negocios pasó a ser voluntaria. Los impuestos debían pagarse en dólares. Y el Estado asumió compromisos para limitar su participación en determinadas áreas del proyecto. Para mucha gente aquello fue la confirmación definitiva. El Salvador había perdido. El país había intentado cambiar el sistema y ahora estaba reculando. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque El Salvador no abandonó Bitcoin, y eso es muy importante. La apuesta cambió, pero no desapareció. Y mientras todo el mundo discutía sobre si el experimento había fracasado, había otra cosa ocurriendo. Antes de Bitcoin, ¿cuánta gente fuera de Latinoamérica hablaba de El Salvador? Probablemente muy poca. Pero después de 2021, el nombre del país empezó a aparecer constantemente en las noticias financieras. Bitcoiners viajaban ahí. Empresas relacionadas con criptomonedas comenzaron a mirar hacia el país. Bukele se convirtió en una de las figuras políticas más asociadas con Bitcoin. Y El Salvador consiguió algo que ningún otro país había conseguido: convertirse en el laboratorio Bitcoin del mundo. Ahora bien, esto no significa que Bitcoin haya transformado mágicamente la economía salvadoreña. Sería demasiado fácil decir eso, pero tampoco podemos fingir que no ocurrió nada. Porque el experimento consiguió algo, consiguió atención, consiguió posicionamiento, y consiguió que un país pequeño se convirtiera en el protagonista de una discusión que afecta prácticamente todo el sistema financiero. Y aquí es donde aparece la pregunta que para mí hace interesante toda esta historia. Y quizás hasta ahora hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Durante años hemos preguntado, ¿los salvadoreños utilizan Bitcoin? Y sí, es una pregunta importante. Pero, ¿y si ese no era el único objetivo? Porque imagina que eres el presidente de un país pequeño. No tienes la capacidad económica de Estados Unidos. No puedes competir con Londres. No puedes competir con Nueva York. No puedes competir con Silicon Valley. Así que, ¿cómo consigues que el mundo entero hable de ti? Puedes intentar hacerlo durante décadas, o puedes hacer algo que nadie haya hecho antes. El Salvador eligió la segunda opción, y de repente todo el mundo estaba mirando. Así que ahora tengo una pregunta para ti. ¿Fue una locura? ¿O fueron las apuestas más inteligentes que ha hecho un país? Porque si Bitcoin termina convirtiéndose en una parte importante del sistema financiero mundial, El Salvador podría pasar a la historia como el país que se atrevió a dar el primer paso. Pero si Bitcoin fracasa, El Salvador podría pasar a la historia por haber apostado su futuro en algo que nunca llegó a funcionar. Y quizá lo más interesante es que todavía no sabemos cuál de las dos historias estamos viendo. ¿Tú de qué lado estás? Te leo en comentarios. Saludos.